amados hermanos, una vez más vamos a tener que volver a tomar las enseñanzas. Lo estamos haciendo aquí de manera directa desde nuestra iglesia, aquí en Puente Piedra. Y la verdad de todo esto, aunque nos trae un poco de dolor al corazón, pena al corazón de no habernos visto durante tantos meses, ahora nos volvamos a encontrar y después suspender y de pronto tal vez vuelva nuevamente a reiniciarse y no sabemos exactamente qué va a hacer. Sin embargo, nosotros sí sabemos qué va a suceder con nuestras vidas y sabemos claramente el papel que tenemos delante de Dios. Hay cosas que Dios va a moverse a lo largo de nuestra existencia. En los aislamientos anteriores nosotros pudimos ver cómo Dios fue supliendo. Muchos se quedaron sin trabajo, la economía menguó, la salud menguó para algunos, hubieron algunas pérdidas a las que yo llamaría ganancia por causa de encontrarse con el Señor, pero en todas estas cosas que nosotros hemos ido viviendo, Dios ha sido fiel y nunca nos ha dejado. Sabemos claramente que hay cosas que son inevitables para nuestras vidas, hay cosas que tarde o temprano nos vamos a tener que encontrar. Y en esta serie que hemos estado desarrollando por estos domingos, El Camino Inevitable, nos tenemos que encontrar de alguna manera con algún enfrentamiento, con alguna situación adversa por causa de la obediencia que tenemos en el Señor. Hermanos míos, quiero pues en esta mañana terminar esta enseñanza para empezar de la misma manera a darle pie a la segunda enseñanza que vamos a tener, a la serie que vamos a tener más adelante, y terminar hasta aquí esta enseñanza que tiene que ver con un camino inevitable. ¿Sabe? El mundo está lleno de muchas cosas sobre las cuales la inteligencia humana no ha podido llegar. El ser humano ha podido tener acceso a muchas cosas, ha ido desarrollando muchas situaciones, ha ido desarrollando tecnologías, ha ido de alguna manera investigando el espacio, planetas, satélites, meteoros. El ser humano ha ido profundizando en su conocimiento en la ciencia, pero hay cosas a las cuales el ser humano ha visto cerrada su vida, su inteligencia y su sabiduría. Dios, si no la abre, definitivamente nadie la podría conocer. Honra de Dios, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey está en descubrirla. Así que este tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con los dos misterios. En las Escrituras llamamos misterios algunas de las cosas que son verdades ocultas. No necesariamente la palabra misterio tiene que ver con algo tenebroso o con un cuento de catatumbas o de cosas que definitivamente no tenemos acceso por lo penumbroso que puede ser. Cuando hablamos acerca de la palabra misterio en las Escrituras, es una verdad divina que una vez que ha sido oculta, pero que luego ha sido revelada por el mismo Dios. Pablo era un hombre educado de su época. Él sabía claramente que esta palabra misterio se usaba en todas las sociedades paganas. Los iniciados recibían una enseñanza secreta que les entregaban sus maestros y esto les daba acceso a un conocimiento mayor. Los romanos, los griegos no veían esto como algo tenebroso, como una cosa que pueda estar en penumbras. Veían como un conocimiento oculto que tenía que ser transmitido a su siguiente generación, pero sobre todo a sus iniciados, a sus discípulos, aquellos que ellos retransmitían un conocimiento que anteriormente se los habían dado. Pablo adoptó esta palabra, Pablo adoptó como un hombre de mundo, como un hombre cosmopolita muy preparado, tomó esta palabra de la sociedad y la adaptó hacia lo que es el cristianismo, dándole un sentido cristiano. Y es aquí donde Pablo presentaba esta palabra misterio para dar a conocer acerca de lo que el Señor le había conferido y que ahora había sido abierto hacia el mundo. En Romanos capítulo 16 dice de manera introductoria, y que puede confirmaros según mi evangelio, dice, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero, dice Pablo, que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Un nuevo conocimiento se abría, un nuevo momento se aperturaba. Cristo Jesús había dado a conocer este misterio que vamos a estudiar en esta mañana. Este misterio había sido abierto a la mente de las personas, pero a su vez también este misterio había sido cerrado para un tipo de mentes. Pablo está adoptando esta palabra para dar a conocer el misterio de la piedad. Dios fue justificado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dice la Escritura, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Y Pablo hablaba de varios misterios. Las Escrituras nos hablan de varios misterios en las Escrituras, unos que ya están cumplidos abiertamente y otros que están por cumplirse, como el segundo misterio que vamos a estudiar en esta mañana. Dice Pablo a los tesalonicenses o a los corintios: os digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Pablo estaba hablando de este misterio que también podía suceder en la nación de Israel y que había sido endurecida la nación de Israel en parte hasta que la plenitud de los gentiles pudiese entrar y una vez más Dios pudiese actuar una vez más frente a los gentiles. ¿Sabe, hermano mío? Cuando vemos acerca de estos misterios, son generaciones que no se han dado a conocer, son conocimientos que han sido cerrados. Pero aquí vamos a estudiar dos tipos de misterios que las Escrituras nos hablan: el misterio del reino de los cielos y el misterio de la iniquidad. El misterio del reino de los cielos se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Aunque es un tema mucho más amplio, lo que nos compete tomar en esta mañana tiene que ver con esta porción. Cuando Jesús está revelando esta verdad, y es la única vez que en los evangelios sinópticos que él habla también esta palabra, el misterio del reino. Y es muy interesante poder ver en boca de Jesús algo que el apóstol Pablo va a repercutir años más adelante y que también se encontraba años muy atrás en algunas profecías que se daban de la boca de los profetas. Es interesante cuando uno empieza a ver estos misterios que corren de manera paralela. Es como si estuvieran yendo en una autopista y un misterio va avanzando y el otro está atrás tratando de impedir de alguna manera que este misterio llegue a la conclusión, que llegue a la cúspide, que pueda finalmente aperturarse finalmente para todo lo que ha sido hecho. El otro misterio que nosotros vamos a ver es el misterio de la iniquidad, que aún todavía no ha sido completado, pero que nosotros vemos ahora en este tiempo. Si usted tiene ojos para ver, si usted mira las noticias, si usted comprende las Escrituras, va a darse cuenta cómo este misterio ha avanzado enormemente, pero que todavía no ha llegado a cumplirse, todavía no tiene su cumplimiento pleno por algunas razones claras que vamos a ver en las Escrituras. Vamos a estudiar primero este misterio del reino, el misterio de la piedad. Aquí en Marcos capítulo 4 dice así, desde el versículo 10. Marcos capítulo 4 versículo 10. Muy bien, acá en la sala hay gente que no tiene Biblia. Dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿De qué parábola estaban hablando estas personas que se acercaron a Jesús? Si usted mira hacia el versículo 1, se va a enterar que es la parábola del sembrador. Este sembrador que salió a sembrar, dice, y que parte cayó en el camino, parte entre pedregales, parte entre espinas y parte cayó en buena tierra. Esta parábola que Jesús estaba contando a muchos había dejado boquiabiertos o con algunas inquietudes en cuanto a las preguntas. Aquí vemos a los hombres que están cerca a él, que se acercan a Jesús y le van a preguntar exactamente qué es lo que había dicho. Vuelvo a redundar en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados.
Yo he hecho este mismo versículo, lo vamos a proyectar allí, y he tratado de aislarlo y de mostrarlo la manera en cómo está construido este versículo. Este versículo en Marcos capítulo 4, versículo del 10 al 12, pronto se lo van a proyectar. Este versículo está puesto allí y nos enseña un poco de esta gran verdad. ¿Sabe? Hay algunos elementos que nosotros vamos a rescatar aquí. Algunos elementos muy claros en cuanto primero el contexto. Este contexto que nos muestra dos tipos de personas. Este contexto que nos muestra dos tipos de personas que cita al maestro. Unos dice en el versículo 10, cuando él estaba solo y los que estaban cerca de él con los 12. Aquí vemos dos públicos, los que estaban cerca de él y a los 12. O sea, están los discípulos y a su vez también hay personas que están siguiendo a Jesús y van con él. Cuando tú miras las escrituras, hay mujeres que seguían a Jesús y que servían a Jesús con sus bienes. Cuando uno lee un libro muy delicioso del Plan Supremo de Evangelización de Coleman, uno va a ver la manera en cómo Jesús constituía sus grupos. Jesús tenía un grupo de 12, Jesús tenía un grupo de 70 y Jesús tenía un grupo de 120 personas. Los más íntimos tenía 3 a su alrededor y el más íntimo de ellos era uno. Pero esta era la manera como Jesús lideraba amplias masas. Y esto es las personas que están cerca a él, no necesariamente son los discípulos, pero han quedado un poco boquiabiertos, un poco con interrogantes para saber qué es lo que está diciendo el maestro. Y se narra aquí en el versículo 10 que los que estaban cerca de él, y también se habla de los 12, le preguntan sobre esta parábola. Él les dijo: a vosotros es dado conocer el reino de Dios. Jesús va a responderle a este grupo, pero vemos también otro grupo más. En palabras de Jesús en el versículo 11 dice: a vosotros, está hablando de ellos, los discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, note esta palabra, a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Uno puede ver aquí en las escrituras, en estos dos pequeños versículos rápidamente, que hay 3 públicos. Los discípulos que siempre están siguiendo a Jesús, los 12, los que están siguiendo a los 12 y de alguna manera sirviendo también a Jesús, y los que continuamente están siguiendo a Jesús, pero por sanidad, por comida, por contradicción o de alguna manera para ponerle una trampa. Hay gente que todavía no está entendiendo muy bien, pero que luego cuando vemos en el relato, en el aposento alto, cuando Jesús resucita, esta misma gente que yo le voy a citar aquí, se encuentran ahora arrodillados orando a Jesús. Cuando uno mira quiénes son los que están afuera, se va a tener que retroceder un poco en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, versículo 31, se nos narra a estas personas que están fuera. Dice el versículo 20, el versículo 21, 3:21, cuando lo oyeron los suyos, dice, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran estas personas? Si usted mira en el versículo 31 y 32, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Es interesante porque si usted mira en el versículo 21, estos son los suyos. Pero ¿sabe por qué los suyos lo están buscando? El versículo 21 lo revela. Porque piensan, dice, que está fuera de sí. O sea, María y sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Estaba loco. ¿De qué está hablando este tonto? Nos está avergonzando como familia. Las familias orientales son grandes núcleos que se protegen a sí mismos. Y este está hablando y está poniendo en vergüenza a toda la familia. Está poniendo en vergüenza al tío, está poniendo en vergüenza a los sobrinos, está poniendo en vergüenza a toda la familia extendida y aún a la comunidad. Este es diferente a la cultura occidental que la cultura oriental, donde todos se ven arrastrados tras solamente el acto de uno de los hijos. Estos eran los que están fuera, no lo pueden entender. Están mirando a Jesús como si estuviera loco.
Más adelante, por eso le digo, en Pentecostés, ellos van a estar orando en el aposento alto y el Espíritu Santo va a descender sobre ellos. ¿Quiénes son más los que están afuera? Los que están afuera, si usted mira en el versículo adelante, dice, versículo 22 del capítulo 3, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estos también eran los que estaban fuera. Estas personas que no podían entender al maestro. Estas personas que estaban rechazando los milagros, que estaban rechazando las enseñanzas. Estas personas que estaban diciendo: no, todo lo que tú estás haciendo lo estás haciendo en el poder del diablo. Y aquí vemos entonces que a estas personas el maestro no les revela nada, o al menos por parábolas les empieza a revelar. Tenemos que volver al capítulo 4 de Marcos y situarnos una vez más en los versículos 10 al 12. Por eso el versículo 11 les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Cuál es la finalidad de que se les hable por parábolas? Parece un poco doloroso esto y de verdad parece contradictorio al Dios de amor que nosotros proclamamos. Dice el versículo 12, note, ¿para qué? Señala un propósito. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. ¿Qué? Para que no se conviertan. Es como si Jesús estuviese cerrándoles las puertas. Es como si Jesús, el Dios de amor, el Dios que viene a abrirle las puertas a todas las criaturas, en este momento está cerrándole las puertas, como el arca de Noé se cerró y vino el diluvio y se los llevó a todos. Es como si Jesús en este momento cerrara la puerta en las narices de estas personas, y los que se quedaron fuera de la boda y los que fueron imprevistos finalmente se perdieron la fiesta. Aquí estamos viendo una frase que va en contradicción con el Dios de amor que nosotros proclamamos. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando estas cosas? Y es por eso que Jesús aquí nos está mostrando una verdad que es un misterio abierto y dado a conocer. Sabe, hermanos míos, a veces la iglesia ha transigido en estos últimos tiempos, y mucho de lo que nosotros vivimos como iglesia, y muchas de las persecuciones y muchas de las situaciones que viven iglesias en el extranjero, es porque han terminado deformando finalmente el mensaje. Han hecho un mensaje a la medida del que asiste. Han hecho un mensaje donde suplen palabras que pueden ofender. ¡Qué gran tontería! Pero existen esas iglesias. Han hecho iglesias para que los que lleguen se sientan cómodos y no tengan carga en su conciencia de que son pecadores. Han hecho iglesias, proclaman mensajes donde la sangre del Cordero ha sido suplida, ha sido sacada y ha sido puesta otras cosas como méritos propios. Este es un juicio. Y muchos de los juicios que vive la iglesia normalmente es que si ésta no reacciona, si ésta no despierta a lo que estamos viviendo en estos tiempos, tarde o temprano, de la misma manera, vamos a sucumbir. Es interesante este tema, y es mucho más amplio como para sacar una nueva serie. Pero tenemos que avanzar por causa del tiempo. Cuando Jesús está hablando acerca de esta verdad, está citando una profecía de Isaías. Isaías en el capítulo 6, versículos del 9 al 10, habla de estos mismos textos. Estos textos que Jesús aquí está citando, diciendo: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Isaías hablaba de este pueblo de Israel. Estaba mostrando una gráfica acerca de cuán incrédulos se habían puesto ya en los tiempos de Isaías. Sus conciencias estaban tan cauterizadas en los tiempos de Isaías y sus sentidos espirituales estaban tan embotados que ya no tenían capacidad para entender y mucho menos para responder. El ser humano llega a esa situación.
No sé si tú has llegado a hablarle a un familiar que continuamente le hablas y le hablas y le hablas y ya ni siquiera entiende y ya ni siquiera responde. Juicio ha llegado sobre la cabeza de esta persona. Y si no llega a arrepentirse esta persona, tarde o temprano seguirá lo que aquellos hombres le preguntaban a Jesús por esa torre que se había caído o por esa sangre que se había derramado y que el gobernante había hecho asesinar. Sabe, es interesante poder ver cómo el ser humano puede endurecer el corazón hasta el punto que ya no puede arrepentirse. Y cuando el ser humano llega a esa situación, Dios mismo sella ese momento. Y esto es muy triste. Así que, iglesia, necesitamos entender que no solamente es este Dios de amor que haz lo que te dé la gana, vive como te dé la gana, igual ven, hay gracia. No. Llega un momento en que este Dios de amor cierra las puertas. Y no solo cierra, ojo a esto, sino que encima hace que estas mismas personas ya no puedan entender. Les quita la capacidad de entendimiento y los derriba hacia el juicio. No hay nada más que hacer que ellos. Por eso es que algunas personas, cuando ya están muriendo con cáncer, recién levantan su mirada al cielo. Por eso es que personas que cuando pierden una pierna, cuando algo ha sucedido y los choca realmente, recién vuelven a tener un poco de luz. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Hasta que no fue convertido en una bestia y andaba desnudo, como un indigente, como un orate, en los jardines de su reino, y tuvo un chispazo de luz, recién pudo aprovechar esa oportunidad. Pero esto llegó a suceder. Hay un gráfico que yo también quiero mostrar de cómo finalmente este juicio llegó al pueblo de Israel. Aquí estamos viendo a Jesús mostrando la ciudad, mostrando las verdades que pueden suceder con un corazón que no se arrepiente. Este pueblo de Israel finalmente no se arrepintió. Recuerde ustedes que cuando Jesús estaba puesto frente a Pilatos, ellos y los dirigentes religiosos decían: su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Dios tomó en cuenta estas palabras. Pero si tú miras, tiempo atrás, Jesús desde la colina, mirando a Jerusalén, lloraba y le decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta los polluelos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he insistido para que puedas reaccionar? ¿Cuántas veces he insistido para que tus ojos sean abiertos? ¿Cuántas cosas he hecho delante de ti para que tú puedas de alguna manera reconocerme? Y esto estaba sucediendo aquí en esta parábola. Por eso muestra los 4 tipos de corazones que interactúan con el reino de Dios. Algunos están tan ensimismados en su dinero, tan ensimismados en sus proyectos. Algunos están tan ensimismados en sus sueños de riqueza que se pierden el reino. A algunos les falta el carácter, que empiezan una cosa, terminan otra y no pueden terminar una y la otra, y en el camino van perdiendo toda oportunidad. Pero algunos están tan endurecidos que definitivamente se pierden la oportunidad de poder conocer al Señor. Dios está llamando de manera constante al corazón del hombre. Dios le está abriendo oportunidades. Dios le trae mensajes. Y probablemente un familiar en este momento ha compartido contigo esta enseñanza. Dios está haciendo que llegue a tus oídos, a tus ojos, una enseñanza que puede cambiar no solo tu vida, sino tu eternidad. Pero sabes, el hombre muchas veces a los favores que Dios le está dando, a los favores a los que Dios le está rodeando, lo confunde con la suerte o lo dice que es su buena estrella. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablándote? ¿Cuántas veces Dios te ha estado rodeando de favores? ¿Cuántas veces Dios te ha estado visitando a través de mensajes de consejos, a través de una literatura, a través de un video? ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho a través de tus hijos? ¿Cuántas veces te han invitado a conocer a Cristo? Es Dios continuamente hablando. Pero llegará un momento, como estamos viendo en esta parábola, en que Dios mismo cerrará tu propio entendimiento y te llevará finalmente hacia la perdición. Él mismo te llevará. Él mismo te destinará a esto. Y lastimosamente, aunque esto parezca una broma para muchos, aunque esto para los humanistas
parezca algo salido de las cavernas, esto es una verdad que aún los que celebran al ser humano y toda su grandeza lo van a comprobar con sus propias vidas. Sabe, hermano mío, Jesús estaba pasando rumbo hacia Jerusalén, del cual ya no iba a volver a salir. Y allí, en este lugar, hay un hombre que busca la oportunidad como sea. Y por su baja estatura, definitivamente no puede estar en medio de todas estas masas. Sube a un árbol y desde el árbol trata de observar a Jesús. Jesús lo conoce. Este hombre finalmente lo conoce a Jesús, se arrepiente y tiene la vida eterna. Pero resumiendo esta enseñanza, no quiero hablar mucho de Zaqueo. Lo que yo quiero hablarle aquí es que Jesús pasaba por última vez por Jericó. Este era el último recorrido que hacía Jesús, rumbo hacia Jerusalén, y pasaba por Jericó. Tal vez Zaqueo nunca supo que esta era su última oportunidad en la vida y la supo aprovechar. Este misterio de la iniquidad definitivamente se muestra. En Juan capítulo 12, del versículo 35 hasta el 37, dice una verdad también allí. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, dice Juan, delante de ellos no creían en él. Hermano mío, esto es muy triste. Esto definitivamente tiene que causar tristeza en los corazones de aquellos mensajeros. Pero el éxito no es para el mensajero. El corazón del ser humano al que el mensaje se le da tiene que interactuar con esta realidad. Pero a veces, muchas veces, esto no es una realidad. Cuando uno mira esta parábola, antes de poder irnos al segundo misterio, se va a dar cuenta aquí que hay algunas realidades. Según el versículo 4 del capítulo 4 de Marcos, dice que cuando el hombre sale a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Estas aves del cielo personifican a los demonios, que de alguna manera Satanás arrebata el conocimiento, arrebata el mensaje, lo arrebata a través de un sinnúmero de situaciones. Y es por eso que para dejar esta parábola e irnos al siguiente misterio que la Biblia nos habla, el misterio de la iniquidad, necesitamos entender que Él está tratando de estropear constantemente toda la labor que la iglesia hace. En los tiempos de Jesús, toda la labor que Jesús quería hacer, constantemente estaba tratando de estropear Él y sus huestes. Ahora el tiempo que nos toca como iglesia y las labores que queremos hacer, este misterio de la iniquidad estará tratando de estropearnos. Jonathan Edwards decía, si tú ves venir al diablo con toda su maldad, con toda su grandeza en cuanto a su maldad, ¿tú te irías y te acercarías a él? Lo primero que tú harías es alejarte de él. Te alejarías de él y eso sucedería. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender. El diablo definitivamente no está interesado en que conozcamos al Cristo. El diablo definitivamente no está interesado. Por eso es que vamos ahora a 2 Tesalonicenses y vamos a revisar el segundo misterio. Este misterio aún todavía no se ha cumplido, pero este misterio definitivamente de forma continua está tratando y luchando de que esto suceda. Vamos a este segundo misterio en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, para solo que hay, dice, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces, solo entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí se nos habla de este otro misterio.
Este misterio que también va corriendo juntamente o va atrás de este misterio de la iniquidad. Hermano, yo quiero que entiendas algo. Sea quien sea los que gobiernen, sea que Biden ahora es el presidente, sea que Trump haya finalmente sido derrotado, sea que la ONU, sea que la OMS, o sea cualquier organismo supranacional esté cobrando poder, sea que le hayan cerrado la cuenta en YouTube a César Vidal, o sea que hayan encarcelado a un pastor acá y lo hayan amedrentado, parezca que la ideología de género va subiendo como espuma y va creciendo en todos los países, ninguno de ellos, y grábatelo en la cabeza, va a tener pleno poder hasta que Dios haya sacado de este mundo a todos los que Él ha llamado. Ninguno de ellos va a encontrar su plenitud. Este misterio de la iniquidad no va a poder encontrar su plenitud hasta que finalmente sea sacado aquel que lo detiene. Dios está en su gracia común cuidándonos. Dios está en su gracia común protegiéndonos. Por eso es que de verdad, hermano cristiano, cuando te mueres de miedo, cuando eres un cobarde, cuando eres una mujer que está atemorizada, de verdad no estás entendiendo quién te está cuidando, no estás entendiendo quién te está rodeando de favores, no estás entendiendo quién te puede cubrir de la peste destructora, no lo entiendes. Y es por eso que Dios tiene que estar usando estos momentos contra aquellos que son su iglesia, pero también aquellos que no le pertenecen. Dios está tratando con este mundo, pero también en este tiempo está tratando con su iglesia. Hermanos míos, nadie de este misterio de la iniquidad, ninguna organización, ni el diablo podrá hacer lo que le da la gana en este mundo hasta que Dios haya cumplido plenamente sus propósitos. Por eso dice aquí, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo dice que hay quien al presente lo detiene. Quien al presente lo detiene. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento lo va a detener? Hasta que el que a su vez, dice, lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Se ha dicho mucho acerca de quién es el que lo detiene. Quién es el que finalmente hace que el diablo y sus planes vayan de acuerdo a como Dios les está diciendo. El diablo no tiene plenitud en esta vida. Lo ha intentado, ¿se acuerda con Job? Todo lo que Dios le daba permiso hasta tocar a Job era lo que el diablo podía hacer. El diablo no puede hacer más. Y algunos definitivamente no están entendiendo y dándole el lugar que el diablo tiene y el Dios que verdaderamente reina. Y es aquí donde tenemos que entender que este misterio de iniquidad sí está en marcha. Y esto no es novedad, esto viene por siglos. Juan estaba hablando ya en el capítulo 2, decía, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bengel decía, es una y la misma impureza que se difunde por muchos siglos. El diablo de manera constante va a tratar de estropear el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad constantemente estará tratando de salirle al frente y de estropearle. Mire usted el libro de los Hechos, mire usted la vida de Jesús, mire usted la vida de los apóstoles, mire usted la vida de la iglesia. La iglesia constantemente se está enfrentando, la iglesia constantemente está recibiendo ataques. Mientras va avanzando, va recibiendo ataques del misterio de la iniquidad y constantemente está tratando de estropearle todo el trabajo que ella hace. Pero si la iglesia no entiende esta verdad, ¿cómo vive? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué entiende por su identidad? ¿Qué es lo que cree? ¿Para qué ha sido puesta en la tierra? ¿Para ser feliz? ¿Para encontrar comodidad? ¿Para construir grandes edificios de los cuales pueda jactarse? ¿O para hacer lo necesario para que más personas conozcan al Señor? ¿Para qué está la iglesia? Siempre va a recibir ataques. Más bien cuando la iglesia no recibe ataques, tiene que tener cuidado porque algo ha pasado en ella. Se cree ya autosuficiente, cree que tiene oro, plata y que de ninguna cosa tiene necesidad y probablemente puede ser desnuda y desventurada. Hermanos míos,
Dice en 2 de Corintios capítulo 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Hermanos míos, uno puede mirar aquí este misterio de la iniquidad que constantemente va a avanzar. Hasta que Dios no haya completado su plan y su obrar en el corazón de los hombres, finalmente estas cosas recién encontrarán luz. Hermanos, cuando uno mire esta verdad, se va a dar cuenta que hasta que Dios no haya llevado a cabo este plan, recién entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así que entendamos esta verdad. Aquí nosotros podemos ver que de la misma manera que el misterio de la piedad va avanzando, hay otro misterio que está avanzando también, y es el misterio de la iniquidad. ¿Sabe? Cuando me siento un poco a escuchar la parte de mis suegros, en la parte de mi esposa, toda una vida de cristianos, ha sido muy hermoso ver la manera en cómo han desarrollado ellos su vida cristiana. Yo no podría decir lo mismo. Yo vengo de una familia que se decía ser católica, pero ni siquiera en misa iba. Vengo de una familia que defendía una religión y estaba cómoda con su vida. Pero vengo yo más bien escuchando las situaciones que mi suegro vivía. Y en algún momento, cuando desarrollaban la iglesia, usted se va a dar cuenta que sucedían cosas como suceden en este tiempo. Él nos cuenta en alguna vez cuando los senderistas entraron a su pueblo, allá en Huánuco, en los tiempos de Sendero Luminoso. Rodearon el pueblo y tomaron presos a diferentes autoridades. Y una de las cosas que primero prohibieron fue que la iglesia cristiana no se abriera. No se abriera. Aquí estaban ellos con arma, estaban con posamontañas y tenían toda la autoridad porque la policía no existía en el pueblo. Un alcalde que podía tomar ahí una representación, el Sendero Luminoso lo podía matar. Yo ya tengo la edad y probablemente tú que me escuchas sabes de qué estoy hablando. Los jóvenes no lo saben. Mi suegro, ¿qué hacía? Abría las puertas del templo. Había la mitad de la iglesia que congregaba y la otra mitad estaba encerrada en su casa muriéndose de miedo. Y ante las amenazas de que los iban a matar, igual había un grupo que congregaba y mi suegro igual abría las puertas de la iglesia. Este es el misterio de la iniquidad, tratando de impedir constantemente que el reino avance. Luego ya no eran los senderistas, luego eran los jesuitas, donde iban y interrumpían una campaña. Interrumpían y desenchufaban los megáfonos, todo para que no escucharan, porque decían: aquí en este pueblo solo tiene que haber una religión, la católica. Y lo agarraban de los pelos y les quitaban sus Biblias y les enchufaban los equipos, pero igual ellos permanecían. Y al final los dejaban ser y los respetaban. Esta es la idea de lo que Pablo habla, esta es la idea de lo que Juan habla. Cuando venían unas cosas adversas, rápidamente sabían que el misterio de la iniquidad estaba estando en uso. Estaba haciendo estas cosas. Porque corre de la misma manera, pero no está todavía en plenitud. Todavía no está en plenitud. ¿Cuándo llegará finalmente en que esté en plenitud? Según el mismo versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando Cristo haya sacado a su iglesia, cuando Cristo finalmente haya sacado, aquí lo que le detiene, hay muchas teorías, pero si usted mira el versículo 6, los tesalonicenses lo sabían. Él les dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Los de Tesalónica sabían claramente qué es lo que detenía. Hay muchas teorías, si es la iglesia, si es el Espíritu Santo, y algunos como Modger dicen que es el gobierno humano.
El gobierno humano con sus leyes detiene todo sentido de iniquidad que trata de pervertir las leyes, que trata de poner todas de las cabezas para que la injusticia, para que la maldad se nutra y avance. Pero una vez que Dios haya completado sus llamados, esto sí encontrará plenitud, porque se manifestará, según lo que las Escrituras nos dicen, la presencia del hijo de iniquidad, el anticristo. Este es por eso la razón por la que nosotros entendemos todo esto. Y esto es el último tema de esta serie, para luego pasar a la próxima serie que vamos a tener, la civilización de la muerte. Es aquí en esta otra serie donde vamos a mostrar claramente cómo el misterio de la iniquidad va cobrando cuerpo, cómo el misterio de la iniquidad ha creado las plataformas necesarias, cómo todo está unido desde las redes sociales hasta la medicina, pasando por los gobiernos, pasando por los políticos y pasando por todo auge, está así metido en sus tentáculos. Pero tenemos que entender que aún todavía no ha encontrado la plenitud. Y probablemente nosotros no lo vamos a ver. Seremos sacados antes de que estas cosas sucedan, porque seremos salvos de la ira. La ira vendrá sobre esta nación, la ira vendrá sobre este mundo, pero nosotros estaremos con el Señor. Así que entiende tú esta verdad, porque esta es la misma palabra que Jesús hablaba, estas mismas palabras Pablo habla. En el versículo 11 por eso dice, de 2 de Tesalonicenses: por esto Dios les envía, dice, un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Note el contraste, creer y complacerse en la injusticia. Dios es amor. No es un monstruo que deliberadamente prepara personas para que vayan a la eterna condenación. Al contrario, Dios advierte, Dios proclama el Evangelio, Dios declara lo que va a suceder, pero también declara lo que va a suceder a los que no creen. Dios es justo. Nos surge aceptar la verdad cuando las personas de por sí y por repetidas veces rechazan las promesas que Dios les trae, como en los tiempos de Jesús, los milagros, las sanidades, los alimentos, el mensaje, lo rechazan de manera continua, y otra es su motivación. Tarde o temprano se encuentran con esta realidad, se encuentran con la realidad misma de que Dios mismo termina endureciendo su corazón, como lo hizo con Faraón, lo llevó hacia su propia destrucción, o como lo hizo con el rey Acab. Finalmente el rey Acab, tratando de burlarse de la profecía que se había dado, se cambia con otro subalterno, se pone el uniforme del otro, y una flecha al azar, salida al aire, escapada de cualquier arquero, le cae entre las costillas. Nunca pudo evitar lo que Dios finalmente tenía para él. Hermanos míos, así será el tiempo del fin. ¿Sabe? 2 misterios corren a lo largo de las Escrituras. Un misterio está cumplido y un misterio está aún todavía por cumplirse. Todo lo que usted está viendo en estos últimos tiempos, todas las plataformas que se van generando, todas las leyes que se van mostrando, todos los gobiernos que se van alineando, políticos que se van secuestrando, van siendo secuestrados para seguir un tipo de pensamiento, todo esto obedece a un momento que se avecina pronto. Todo esto obedece a un tiempo donde se mostrará de manera plena y donde alcanzará de manera plena la persona del hijo de la impiedad o el hijo de la iniquidad, el anticristo. Aún todavía no estamos en ese tiempo. Aún todavía no podemos nosotros decir, ya estamos en pleno momento. Todavía esto no se cumple. Pero ha de cumplirse, sí será. Y tú que estás escuchando este mensaje, entiende de una buena vez. Dios viene hablando a tu corazón. Dios viene llamándote al arrepentimiento. Dios viene invitándote de manera continua para que lo conozcas. Si aún todavía no has entendido esta verdad, es el momento para que tú finalmente aceptes a Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele al Señor perdón de todo ello y acepta por gracia, por fe,
el favor que quiere hacer Dios contigo de darte la vida eterna y el perdón de tus pecados. Y tu iglesia, no vas a encontrar ningún momento propicio para recién ser iglesia. La iglesia tiene que ser iglesia en cualquier momento, sea tiempo de paz, sea tiempo de guerra, sea tiempo de sanidad o sea tiempo de pandemia. No te acobardes, no estés encerrado en tu casa como un cobarde, como una mujer que no cree en Dios o como un hombre que no tiene esperanza en otra vida. No sea cobarde, permítase ser iglesia, desarrolle la iglesia, viva la iglesia, haga que la iglesia anuncie a su Señor y aproveche estos momentos donde los que no tienen esperanza zozobran y usted que la tiene proclame al Cristo vivo. Dios me los bendiga.